Si llegaste hasta aquí no es casualidad. Tu alma necesitaba oír que el cielo no te ha olvidado. Antes de continuar, toma un segundo para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así caminaremos juntos cada día en oración y palabra. Hoy comenzamos este itinerario espiritual con un acto sencillo. Respira, suelta lo que no puedes controlar y dile a Dios que dispones tu corazón. En la noche, el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, nuestro Padre fortalece mi vida y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso susurro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Dios fiel guía mi corazón y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso declaro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Altísimo sostiene mi interior y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso pido con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, Dios levanta mi espíritu y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso oro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, nuestro Padre fortalece mi vida y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso susurro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Dios fiel guía mi corazón y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso declaro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Altísimo sostiene mi interior y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso pido con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, Dios levanta mi espíritu y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso oro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día nuestro Padre fortalece mi vida y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor
quiera imponerse. Por eso susurro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Dios fiel guía mi corazón y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso declaro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Altísimo sostiene mi interior y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso pido con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, Dios levanta mi espíritu y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso oro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo ese. Continuamos el camino interior iniciado en la parte 1. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Dios fiel levanta mi espíritu y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso declaro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Altísimo conduce mi alma y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso pido con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, Dios fortalece mi vida y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso oro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Señor guía mi corazón y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso clamo con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Dios fiel levanta mi espíritu y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso declaro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Altísimo conduce mi alma y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso pido con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, Dios fortalece mi vida y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso, oro con confianza
y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Señor guía mi corazón y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso clamo con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Dios fiel levanta mi espíritu y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso declaro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Altísimo conduce mi alma y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso pido con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, Dios fortalece mi vida y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso oro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Señor guía mi corazón y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso clamo con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con F. Continuamos el camino interior iniciado en la parte 2. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, el Dios fiel fortalece mi vida y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso declaro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Altísimo guía mi corazón y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso pido con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, Dios sostiene mi interior y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso oro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi entorno, elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Señor levanta mi espíritu y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso clamo con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi hogar, elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, nuestro Padre conduce mi alma y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso susurro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra,
Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Dios fiel fortalece mi vida y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso declaro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Altísimo guía mi corazón y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso pido con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, Dios sostiene mi interior y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso oro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Señor levanta mi espíritu y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso clamo con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, nuestro Padre conduce mi alma y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso susurro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Dios fiel fortalece mi vida y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso declaro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Altísimo guía mi corazón y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso pido con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, Dios sostiene mi interior y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso oro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Señor levanta mi espíritu y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso clamo con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, nuestro Padre conduce mi alma y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso susurro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Dios fiel fortalece mi vida y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso declaro con fe, y continuamos el camino interior iniciado en la parte 3. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, el Altísimo levanta mi espíritu y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso pido con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, Dios conduce mi alma y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse.
Por eso oro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Señor fortalece mi vida y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso clamo con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, nuestro Padre guía mi corazón y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso susurro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Dios fiel sostiene mi interior y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso declaro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Altísimo levanta mi espíritu y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso pido con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, Dios conduce mi alma y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso oro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Señor fortalece mi vida y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso clamo con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, nuestro Padre guía mi corazón y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso susurro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Dios fiel sostiene mi interior y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso declaro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Altísimo levanta mi espíritu y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso pido con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, Dios conduce mi alma y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso oro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Señor fortalece mi vida y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso clamo con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, nuestro Padre guía mi corazón y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso susurro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad,
Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Dios fiel sostiene mi interior y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso declaro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Altísimo levanta mi espíritu y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso pido con fe y continuamos el camino interior iniciado en la parte 4. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, Dios guía mi corazón y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso oro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Señor sostiene mi interior y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso clamo con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, nuestro Padre levanta mi espíritu y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso susurro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Dios fiel conduce mi alma y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso declaro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Altísimo fortalece mi vida y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso pido con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, Dios guía mi corazón y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso oro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Señor sostiene mi interior y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso clamo con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, nuestro Padre levanta mi espíritu y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso susurro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Dios fiel conduce mi alma y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso declaro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi hogar, elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Altísimo fortalece mi vida y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso pido con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo.
En la noche, Dios guía mi corazón y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso oro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Señor sostiene mi interior y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso clamo con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, nuestro Padre levanta mi espíritu y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso susurro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Dios fiel conduce mi alma y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso declaro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Altísimo fortalece mi vida y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso pido con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, Dios guía mi corazón y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso oro con fe y entrego a Él. Le continuamos el camino interior iniciado en la parte 5. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día nuestro Padre fortalece mi vida y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso susurro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Dios fiel guía mi corazón y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso declaro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Altísimo sostiene mi interior y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso pido con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, Dios levanta mi espíritu y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso oro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, nuestro Padre fortalece mi vida y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso susurro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece.
En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Dios fiel guía mi corazón y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso declaro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Altísimo sostiene mi interior y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso pido con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, Dios levanta mi espíritu y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso oro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día nuestro Padre fortalece mi vida y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso susurro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Dios fiel guía mi corazón y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso declaro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Altísimo sostiene mi interior y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso pido con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, Dios levanta mi espíritu y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso oro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego. Continuamos el camino interior iniciado en la parte 6. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia. Menos prisa, más propósito. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Dios fiel levanta mi espíritu y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso declaro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Altísimo conduce mi alma y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso pido con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento,
Dios fortalece mi vida y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso oro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Señor guía mi corazón y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso clamo con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Dios fiel levanta mi espíritu y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso declaro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Altísimo conduce mi alma y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso pido con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, Dios fortalece mi vida y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso oro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Señor guía mi corazón y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso clamo con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Dios fiel levanta mi espíritu y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso declaro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Altísimo conduce mi alma y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso pido con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, Dios fortalece mi vida y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso, oro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Señor guía mi corazón y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso clamo con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con F. Continuamos el camino interior iniciado en la parte 7. No se trata de correr, sino de permanecer,
Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, el Dios fiel fortalece mi vida y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso declaro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Altísimo guía mi corazón y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso pido con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, Dios sostiene mi interior y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso oro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Señor levanta mi espíritu y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso clamo con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, nuestro Padre conduce mi alma y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso susurro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Dios fiel fortalece mi vida y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso declaro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Altísimo guía mi corazón y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso pido con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, Dios sostiene mi interior y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso oro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Señor levanta mi espíritu y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso clamo con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, nuestro Padre conduce mi alma y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso susurro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Dios fiel fortalece mi vida y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso declaro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Altísimo guía mi corazón y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso pido con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo.
En este tramo del camino, Dios sostiene mi interior y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso oro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi entorno, elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Señor levanta mi espíritu y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso clamo con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi hogar, elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, nuestro Padre conduce mi alma y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso susurro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Dios fiel fortalece mi vida y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso declaro con fe y continuamos el camino interior iniciado en la parte 8. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior, menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, el Altísimo levanta mi espíritu y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso pido con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, Dios conduce mi alma y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso oro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Señor fortalece mi vida y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso clamo con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, nuestro Padre guía mi corazón y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso susurro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Dios fiel sostiene mi interior y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso declaro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Altísimo levanta mi espíritu y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso pido con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, Dios conduce mi alma y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso oro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Señor fortalece mi vida y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso clamo con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, nuestro Padre guía mi corazón y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso susurro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece.
En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Dios fiel sostiene mi interior y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso declaro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Altísimo levanta mi espíritu y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso pido con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, Dios conduce mi alma y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso oro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Señor fortalece mi vida y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso clamo con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, nuestro Padre guía mi corazón y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso susurro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Dios fiel sostiene mi interior y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso declaro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Altísimo levanta mi espíritu y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso pido con fe y continuamos el camino interior iniciado en la parte 9. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, Dios guía mi corazón y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso oro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Señor sostiene mi interior y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso clamo con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, nuestro Padre levanta mi espíritu y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso susurro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Dios fiel conduce mi alma y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso declaro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Altísimo fortalece mi vida y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso pido con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo.
En la noche, Dios guía mi corazón y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso oro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Señor sostiene mi interior y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso clamo con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, nuestro Padre levanta mi espíritu y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso susurro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Dios fiel conduce mi alma y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso declaro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi hogar, elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Altísimo fortalece mi vida y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso pido con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, Dios guía mi corazón y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso oro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Señor sostiene mi interior y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso clamo con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, nuestro Padre levanta mi espíritu y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso susurro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Dios fiel conduce mi alma y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso declaro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Altísimo fortalece mi vida y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso pido con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, Dios guía mi corazón y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso oro con fe y entrego a Él continuamos el camino interior iniciado en la parte 10. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día nuestro Padre fortalece mi vida y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse.
Por eso susurro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Dios fiel guía mi corazón y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso declaro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Altísimo sostiene mi interior y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso pido con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, Dios levanta mi espíritu y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso oro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, nuestro Padre fortalece mi vida y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso susurro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Dios fiel guía mi corazón y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso declaro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Altísimo sostiene mi interior y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso pido con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, Dios levanta mi espíritu y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso oro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día nuestro Padre fortalece mi vida y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso susurro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Dios fiel guía mi corazón y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso declaro con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, el Altísimo sostiene mi interior y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso pido con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi hogar elijo la quietud.
Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, Dios levanta mi espíritu y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso oro con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, el Señor conduce mi alma y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso clamo con fe y entrego. Continuamos el camino interior iniciado en la parte 11. No se trata de correr, sino de permanecer. Cada bloque profundiza el anterior. Menos ruido, más presencia, menos prisa, más propósito. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Dios fiel levanta mi espíritu y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso declaro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Altísimo conduce mi alma y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso pido con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, Dios fortalece mi vida y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso oro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Señor guía mi corazón y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso clamo con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi casa elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Dios fiel levanta mi espíritu y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso declaro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Altísimo conduce mi alma y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso pido con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi entorno elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, Dios fortalece mi vida y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso oro con confianza y pongo a Él lo que pesa, creyendo que su promesa permanece. En mi hogar elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Señor guía mi corazón y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso clamo con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse. Por eso susurro con fe y entrego a Él lo que pesa, creyendo que su verdad permanece. En mi casa,
elijo la paz. Donde hubo temor, Él enciende su claridad y me recuerda que no estoy solo. En este día, el Dios fiel levanta mi espíritu y me enseña a perseverar sin miedo, aun cuando temor quiera imponerse. Por eso declaro con esperanza y rindo a Él lo que pesa, creyendo que su propósito permanece. En mi familia elijo la calma. Donde hubo tormenta, Él enciende su esperanza y me recuerda que no estoy solo. En este tramo del camino, el Altísimo conduce mi alma y me enseña a avanzar sin miedo, aun cuando tormenta quiera imponerse. Por eso pido con seguridad y coloco a Él lo que pesa, creyendo que su alianza permanece. En mi entorno, elijo la reposo. Donde hubo cansancio, Él enciende su nuevo amanecer y me recuerda que no estoy solo. En este momento, Dios fortalece mi vida y me enseña a andar sin miedo, aun cuando cansancio quiera imponerse. Por eso, oro con confianza y pongo a Él lo que pesa creyendo que su promesa permanece. En mi hogar, elijo la quietud. Donde hubo ansiedad, Él enciende su consuelo y me recuerda que no estoy solo. En esta hora, el Señor guía mi corazón y me enseña a seguir sin miedo, aun cuando ansiedad quiera imponerse. Por eso clamo con certeza y dejo a Él lo que pesa, creyendo que su palabra permanece. En mi mesa elijo la consuelo. Donde hubo sombra, Él enciende su luz y me recuerda que no estoy solo. En la noche, nuestro Padre sostiene mi interior y me enseña a caminar sin miedo, aun cuando sombra quiera imponerse,